Nos cuesta mucho acostumbrarnos, siempre decimos, oh, estoy apurado, agarro lo primero que tengo y como. Siempre encontramos una excusa, pero tenemos que organizarnos de alguna manera. Sí, ahora se le suma de que arrancaron las altas temperaturas, Sí, arrancó el verano prácticamente, el calor, los días cambiaron muchas sí. veces, ahora ¿qué pasa? Amanece más temprano, Ujú, anochece más tarde, entonces por lo general todos nos empezamos a agregar actividades para aprovechar el día y por lo tanto ahí también empezamos a cometer quizás algún error sin ujú, querer con la alimentación, que nos puede afectar tanto la salud como los hábitos, pero también puede afectar la energía del día a ujú. día, como también nuestro rendimiento a la hora de hacer actividad física. Sí, Sobre todo ahora que hace mucho calor, es muy importante prestar atención a todo esto que es la energía y cómo nos sí, sentimos, porque nos puede perjudicar y podemos terminar incluso teniendo un desmayo por falta de comida sí, sí, prácticamente o de falta de hidratación. totalmente. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta? Como te digo, las altas temperaturas lo más característico es que nos quiten el apetito, nos quiten Ujú, el hambre. Entonces uno suele hacer dos cosas. O saltearse comidas porque dice, bueno, no tengo hambre, ya desayuné algo, paso sí. directamente a quizás la merienda, pero capaz que a las 2:30 de la tarde dice, bueno, me pico un fiambre, o después agarre y En el dice, medio pasan cosas. me como un yogurcito, me como una fruta, entonces uno no termina haciendo una comida contundente como puede Claro, ser quizás el almuerzo, pero que terminas haciendo, terminas picando distintas cosas en sí. el día. Y eso como consecuencia te trae que nunca sentís saciedad por completo, como te digo, igual no hay tanto apetito en esta Ujú, época del año, pero por otro lado nunca tampoco recibimos toda la energía que necesitamos, exacto. porque por lo general este picoteo suele ser o de un carbohidrato, como suele ser una galletita Sí. simple que nos da ahí como un pico de energía y después baja, o suele ser quizás, por ejemplo, un poquito de yogur, Sí. entonces también lo mismo, algo va a seguir Ujú, faltando. Y si por ejemplo son de los que comen solo fruta, la ujú. fruta sí es un alimento natural, que es buenísimo, es saludable, pero la fruta que te aporta vitaminas, minerales, agua y un poco de carbohidrato. Entonces, aún así siguen faltando otros Ujú. nutrientes como las proteínas, los carbohidratos Combinar, complejos, claro. las grasas. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno tiene falta de apetito, se combina también con la falta de ganas de cocinar y terminan cocinando cosas rápidas. Como que puede ser un sándwich, ese es el que más me viene a la mente, el sándwichito de miga de fiambre. Sí, sí, sí. Ese, o por ejemplo, vas al súper y buscas las bandejas preparadas que hay y suele haber, no sé, lengua, la vinagreta, vitel toné, papas con mayonesa. Por lo general se buscan comidas frescas. Sí, Y estamos en la misma, son comidas que, bueno, si lo haces una vez a la semana no va a pasar nada, claro. pero el tema es que con el calor, Reiterado, sí. todos los días, Santa Fe, mucha humedad, mucho calor, Ujú, se tiende a caer en estas elecciones alimentarias muy seguido. Entonces, la idea es darles opciones más saludables ujú. que acompañen esto, que hace calor, que no hay Sí. ganas de cocinar, no hay ganas de prender el horno muchas veces. Entonces, por un lado tenemos, bueno, el sándwichito. El sándwichito tenemos opciones de hacerlo mejor. Tenemos la opción de comprar en vez del pan de miga blanco o el pan francés blanco, Un el pan integral. francés integral, de salvado, un pan de masa madre, Ujú. el pan integral. Ahora en los supermercados empezaron a vender un pan de masa madre en bandeja, que entonces ese ya todavía es mejor incluso Claro. que el pan de salvado. Igual siempre la primera opción es alguno casero, ya sea por uno o alguno que Sí. compremos. Y después lo que le agregamos a los sándwiches es igual de importante que, por ejemplo, también lo que le agregamos a una ensalada. Porque lo que se suele saltear más que nada en esta época del año es Ujú. el aporte proteico, que suele ser, por ejemplo, se elige por lo general, como te decía, el fiambre. Pero en realidad ese es un alimento que está muy Sí. procesado, con mucha sal, lo mismo. Para agregar un poquito a veces no pasa nada. Pero estaría bueno agregar, por ejemplo, huevo, que se pueden dejar huevos hervidos en la Sí. heladera hasta 7 días con la cáscara. Ah, mira vos qué Así dato. que sí, si la heladera funciona bien, no habría ningún problema de riesgo de contaminación ni de que se pudra. Entonces, para tenerlo en cuenta, también se puede agregar un buen queso. No es lo mismo agregar un queso cremoso, Sí. que prácticamente su principal fuente es de grasa, que un queso quizás por salud light, que tiene más proteína. También se puede agregar, por ejemplo, atún, que siempre me preguntan, ¿y cuál es el mejor? ¿En aceite, en agua o al natural? Al natural no tiene ningún agregado de nada. En agua solamente tiene el agregado de agua, entonces para alguien que se está cuidando quizás con las calorías es Sí. mejor. Y en aceite, sí es, en aceite de oliva es mejor. Yo acá la verdad que nunca vi en aceite de Sí. oliva, así que siempre opto por la opción de agua o al natural. Bien. Y lo ideal es lavarlo, o al menos en aquellas personas Ah, que tienen
hipertensión arterial, No directamente sacarlo y colocarlo. para quitarle el contenido de sodio. Ajá. Lo mismo con las legumbres, que las legumbres es otra fuente proteica. Nosotros tenemos las lentejas, los garbanzos, Sí. los porotos, las arvejas. Tenemos dos opciones de consumo. Comprarla enlatados, Sí. que es práctico, entonces puede ser un buen recurso. Yo siempre digo, entre no comer legumbres y comerlas en lata, yo prefiero que las comas en latas. Pero lavalas. Y después lo otro, si no es hervirlas un día en casa y Dejar. congelarlas en porciones, para que no te quede un gran tupper que después no lo puedes separar es más. complicadísimo. Podés comer las legumbres así como enteras, Ajá. o podés empezar a hacer distintos dip, porque también a uno lo que lo cansa de el sandwichito, de la Sí. ensalada, es qué le agregás. Y ahí juegan mucho los aderezos. No es lo mismo agregar mayonesa, que es algo a lo que se recurre mucho, o el aderezo, por ejemplo, César Sí. comprado, que agarrar y decir, bueno, uno casero. Se puede hacer uno casero con, por ejemplo, queso untable, se puede hacer con yogur, Sí. se le puede agregar cibulet, se le puede agregar, por ejemplo, salsa teriyaki, salsa de soja, podemos agregar las legumbres, procesarlas y agregarle, por ejemplo, un pimentón, Sí. o sea, el saborizante pimentón. Se puede hacer bastantes cosas, pasta de aceitunas también. Entonces, con eso tenemos, por un lado, el agregado, depende de qué fuente elijamos, quizás de proteína o de grasa, pero también con eso lo estamos saborizando. Sí. Estamos como fortaleciendo o fortificando la comida que estamos por hacer. Después, por otro lado, tenemos que, como te digo, a veces se elige, bueno, voy a comer algo liviano porque hace calor, una ensalada, y es solo verduras. Que la ensalada por lo general es solo verduras, pero si va a ser tu principal comida del día, como te dije, la proteína, entonces como decíamos, atún, legumbres, huevos, podemos tener pollo hervido. Si no, los medallones de pollo sin rebozar podemos tener en stock en casa y se hacen muy rápido en la plancha. Y si no, por otro lado tenemos, por ejemplo, las latas de caballa, o un día, por ejemplo, en casa se hace una carne, Sí. sobró, y entonces al otro día la podemos picar y agregar. Bien. Y el otro alimento que Esa carne se saca del horno y se pone en la heladera, siempre. Sí, tal cual. Me quedé recalculando Sí. con tu recomendación. Sí, porque en el horno se llena de microorganismos. Sí. Sí. Y tampoco se deja arriba de la cocina con un repasador. No. Eso tampoco. Heladera. Heladera, siempre heladera. Y lo otro que se suele, por lo general, saltear un poco son los carbohidratos. Sí. Que los carbohidratos en una ensalada, por ejemplo, ¿en qué van a estar? Pueden ser fideos integrales, Sí. pueden ser de nuevo las legumbres, Ujú. o puede ser, por ejemplo, una papa hervida. Se puede agregar también choclo, también Sí. entero o desgranado. También se puede comprar el choclo congelado, entonces Sí. también uno agarra, lo pone en un colador, le tira agua caliente y en 2-3 minutos ya tiene la fuente proteica para la ensalada. La fuente, perdón, proteica no, de hidratos. Claro. En los sándwiches el hidrato va a ser el pan. Lo importante es que tenga las verduras y que Sí. tenga una buena fuente proteica, Bien. que no sea solo el fiambre. Y después, si no, lo otro que suelen hacer es decir, bueno, me como un yogur con cereales Sí. para pasar el mediodía. Y en realidad es una opción que no es completa, pero que la podemos hacer completa. Lo mismo que si quieren elegir un licuado. Nosotros podemos buscar de esa opción hacerla mejor todavía. Por ejemplo, un licuado. No es lo mismo tomar un licuado de agua y fruta, que solamente va a ser agua y fruta, que por ejemplo hacerlo con una leche. Entonces ahí en la leche nosotros ya tenemos carbohidrato y tenemos un poco de proteína. A eso nosotros le podemos agregar otro extra proteico, como puede ser la proteína como suplemento, o también puede ser la soja texturizada. La verdad que es un producto que en poca cantidad tiene mucha cantidad de proteína, Sí. entonces también se le puede agregar eso, o se le puede agregar levadura nutricional sin sabor, que también le agrega un extra de Mirá vos. proteína. Después, un carbohidrato. Siempre vamos con la misma idea. Proteína, carbohidrato y grasas. El carbohidrato en un licuado puede ser un agregado de avena, por ejemplo, Ajá. o otra fruta más. Después de grasas podemos agregar frutos secos, podemos agregar semillas o podemos agregar pasta de maní. Entonces ahí pasamos de tener un licuado que solamente nos va a aportar agua y la fruta, las vitaminas, las minerales, Algo más completo. algo más completo. Que además el licuado lo que tiene es que si bien tiene la fruta entera, no aporta una saciedad tan prolongada como consumir la fruta, porque la fruta ya está un poco subdividida. Ya después es diferente cuando hablamos, por ejemplo, de jugos, que ahí sí, no tengo una opción mejor que el jugo, sino más que decirte comer Sí. la fruta. Porque en el jugo, ¿qué hacemos? Sacamos toda la fibra, hacemos un jugo de quizás 4 naranjas para tomar un vaso, y entonces lo único que estamos aportando ahí es azúcares simples provenientes de la fruta, que eso buenísimo será de la fruta, que sea natural, Sí. pero no deja de ser jugo, azúcar y que no brinda saciedad y que nos da, como te digo siempre, como un pico de energía momentáneo Que después y baja. después baja de golpe.
Lo otro que se suele consumir, como te decía, era el yogur. Y nosotros tenemos distintos tipos de yogur en las góndolas para elegir y generan muchas dudas. Además de que, bueno, como salió la ley del etiquetado frontal, todos tienen sello, pero a la vez no lo tienen porque lo ponen atrás o lo acomodan de una forma rara en la góndola. Entonces te llevas uno diciendo, este no tiene sello, llega a tu casa, lo diste vuelta y lo tiene. Lo ideal siempre es leer los ingredientes, pero a veces uno está apurado. Lo más importante es para mí que no tenga el sello de exceso en azúcar. Bien. ¿Por qué? Porque ese sello indica que fue agregado por lo general entre 3 a 4 cucharas de azúcar chiquititas por porción. Imagínate que esos son 20 gramos de azúcar en un potecito de 100 gramos. Es un montón, es el 20% es azúcar de lo que estás comiendo. Entonces ese es el sello que más hay que evitar. Después, porque si lo comparamos es como comer un postrecito, como que estamos comiendo un postrecito de dulce de leche, de chocolate, pura azúcar. Entonces, primero evitar ese sello. Si elegimos opciones descremadas, la diferencia con la entera es que le sacaron la grasa y lo único perjudicial o no, depende de lo que uno busca, es que quizás da un poco menos de saciedad, pero a su vez los descremados por lo general son los que no tienen el exceso de azúcar. Entonces, ahí capaz que uno termina eligiendo un descremado sin exceso de azúcar. Y después tenemos los naturales. Los naturales tenemos los endulzados y los sin endulzar. Siempre los sin endulzar. ¿Y qué diferencia hay con los naturales y, por ejemplo, un descremado? Es que el natural no tiene ningún colorante, ningún saborizante. Entonces, en calidad es mejor que los otros porque no nos despiertan ningún, por ejemplo, acostumbramiento a un sabor artificial de frutilla, de vainilla. Pero, si no, como les vuelvo a decir, si no les gusta el natural, al menos elegir el descremado sin azúcar. ¿Qué tiene menos azúcar? Lo mismo, a un yogur le podemos agregar todavía más proteína con las mismas opciones, con el suplemento o con soja texturizada. Y no es lo mismo comer, por ejemplo, cereales que no tienen mucha fibra, que decir, bueno, como granola, como avena, que tiene más contenido de fibra, por lo tanto nos va a dar saciedad por más tiempo. Le agregamos la fruta. Y última, a eso también podemos agregar, por ejemplo, un huevo duro o una tostada con un huevo duro, y ahí lo estamos haciendo más completo y eso nos va a permitir estar saciado por mucho más tiempo sin mucho esfuerzo. Porque todo esto lo podemos tener en la heladera, en casa, en la alacena. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse. Ahí es donde siempre digo que, bueno, hay que pensar lo que vamos a comer, en base a eso hacer una lista de menús y luego hacer una lista de compras en base a todo eso. Y por último, lo otro que se suele consumir mucho en verano son las limonadas, o en realidad no, el tereré, que se hace con ese jugo en sobrecito, que vienen muchas marcas, algunas que nos dicen sin agregado de azúcar, pero como les digo, siempre hay que leer los ingredientes. Muchas veces les agregan jarabe de maíz de alta fructosa, que es otro tipo de azúcar, entonces quizás no le agregan tanto como antes, entonces evitan el logo de exceso en azúcar, pero siguen teniendo. ¿Cuál es el tema de estos juguitos en polvo? Por un lado, reemplazan el agua, pero no de buena forma, sino que la están desplazando, entonces terminamos consumiendo menos agua de la que necesitamos. Por otro lado, aumentan nuestro umbral de dulzor. ¿Qué quiere decir esto? Después, cuando nosotros queremos tomar agua, no nos gusta porque no es dulce, porque no es dulce. O si nos dicen, bueno, hagamos uno casero, que es la idea, de hacerlo, por ejemplo, con agua, con jugo de naranja exprimido, con un poco de jugo de limón, jengibre. ¿Qué pasa? No nos gusta porque no tiene ese dulzor, que en realidad es un dulzor artificial, que las industrias que no aporta nada, y que las industrias lo hacen porque justamente ellos quieren vender. Entonces, obviamente que van a hacer un producto apetecible, si no, lo cambiarían porque no venderían nada. Entonces, el reemplazo de esos juguitos en polvo, que se suele ver mucho, lo veo mucho en estudiantes que agarran y se sientan, no sé, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, capaz que se toman 3 termos de tereré, reemplazando el mate. ¿Qué hacen? Bueno, pueden hacer el agua y hacer, por ejemplo, con jengibre, con jugo de limón exprimido, con jugo de naranja, agregarle menta, se le puede agregar también cúrcuma, se le puede agregar pimienta, se le puede agregar, por ejemplo, si no, manzana o pera, se la licúa y se la agrega y se la mezcla. Y si no, también otra opción, hay miles de opciones. También ahora está muy de moda el té jamaica, que se hace el té, se lo deja enfriar y se le agrega, por ejemplo, frutos rojos y ahí tenés otra limonada. Y si no, tenés otra opción que es exprimir muchos jugos de limón, muchos limones o naranja, hacer el jugo y pasarlo a una cubetera. Entonces, en cada cubito pones el jugo.
y por ejemplo le puedes poner una hojita de menta. Eso lo congelás y también tenés ahí ya, por ejemplo, para hacerte un agua saborizada. Pones el agua y el cubito de hielo y mientras se va derritiendo, ahí tenés tu agua saborizada o tu jugo para almuerzo, para cena, para merienda, para desayuno, para donde quieran. ¿Por qué? Porque no tiene ningún agregado de azúcar, entonces se puede consumir tranquilamente en cualquier momento del día. Súper completo como siempre, Pili, y todas las opciones para tener en cuenta. Y como decimos siempre, organizarse y pensar es lo fundamental. Así es, la clave es la organización. Un fin de semana se sientan y dicen, a ver, ¿qué opciones tenemos para comer en casa? ¿Qué tenemos que no tenemos que nos falta? Nada más. Y el lunes o el sábado, realmente el sábado uno tiene más tiempo que un lunes, hacen todas las compras y después ya tienen solucionado quizás 2 semanas. Nos encontramos la semana que viene, Pili, gracias. Nos vemos.